Radio Caput. Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Para los que trabajamos tratando de pensar la realidad y de comunicarnos con la gente a partir de ese pensamiento, no nos pasa nunca que no tenemos argumentos, no tenemos nada para decir. Por momentos hay un estado de desborde y no deja de ser aconsejable. Lo estábamos charlando recién con Dayana. Tener un momento de reparo, ¿no? Un momento de paz interior, porque eso es lo que permite reconstruir una escena que en el vértigo minuto a minuto se vuelve caótica. Yo noto últimamente en los programas que yo veo, que son los programas que se dedican a estas cosas, ¿no? El periodismo político, una especie de neurosis colectiva donde todo el mundo está detrás de averiguar finamente lo que pasó en todos sus detalles, y lo que es todavía peor porque es vano, de elucubrar sobre lo que va a pasar a partir de lo que pasó. Y ese es un ejercicio que para lo único que sirve es para volver locas a las personas que ensayan ese tipo de estrategias de acción. Hay que poner distancia, hay que pensar tiempos más largos, hay que tomarse reparos, respiros, hay que pensar, porque si no, la amenaza que tenemos es contribuir con nuestras mejores intenciones al bardo, contribuir al amontonamiento de opiniones vanas y en algunos casos caóticas. De todas maneras, contradiciendo esto que acabo de decir, vamos a tratar de dedicar el programa a mirar un poco lo que está pasando, hacer un intento de mirarlo con un poco más de distancia crítica, con un poco más de separación de los acontecimientos. Por ejemplo, lo que pasó ayer es que pusieron un vicepresidente peronista para un gobierno macrista. Y lo que está pasando hoy, si no pasó o está pasando o va a pasar dentro de un rato, puede haber un arreglo entre dos fuerzas, el Frente Renovador y el espacio, digamos, peronista del PJ más Unidad Ciudadana, después de muchos avatares tensos y de muchos avatares contradictorios y antagónicos. Entonces, todo eso merece correrse un poquito, porque si no se convierte la política en una marcha de fantasmas. Eso es una frase que decía Gramsci, ¿no? Cuando leía ciertos comentarios, ciertos análisis coyunturales, está la tentación de pensar todo esto en términos de individuos que se mueven, que rosquean, que atacan, se defienden, aceleran, frenan. Y entonces hay un momento que la primera consecuencia de esto es que el público grande, que finalmente es el que interesa, no sé si es el que interesa, pero es el que decide las elecciones y desde ese punto de vista interesa, se corre de eso porque no entusiasma, porque por momentos se va mucho de la mirada de qué estamos hablando, qué es lo que se está discutiendo. Pero dicho esto, una vez más, y contradiciendo esto que digo, vamos a entrar un poco en acción, a mirar lo que ocurre. Yo creo que lo que ocurre tiene un punto de partida, es una especie de consecuencias secundarias de un tsunami que se desató en la política argentina una mañana de sábado del 18 de mayo de este año, que es cuando nos levantamos y apenas estábamos tomando nuestro desayuno, en el caso de que lo estuviéramos haciendo. Fue mi caso, pero seguramente alguna gente aprovecha para dormir un rato más el sábado. Pero nos desayunamos con un video donde Cristina Kirchner, la palabra no es propuso, porque no dijo que proponía, sino que dijo le pidió a Alberto Fernández amablemente que se hiciera cargo de la candidatura a presidente para que ella se hiciera cargo de la candidatura a vicepresidente. El hecho no para de tener consecuencias. Todos los minutos que transcurrieron desde esa escena, todos los minutos están trayendo consecuencias. Y consecuencias que cambiaron la escena de una manera espectacular. Que lo que ocurre es que a veces, cuando nosotros seguimos minuto a minuto y escena por escena a todo ritmo, perdemos la secuencia de los hechos.
Cuando Cristina habló, existía una cosa llamada Alternativa Federal, que había reunido una punta de gobernadores y que tenía 4 o 5 gobernadores teóricamente bien colocados en términos electorales, buscando una fórmula alternativa, decían, a los extremos. Ya hablamos de los extremos, no vamos a volver. Alternativa a Macri y a Cristina. Eso desapareció. Vamos a ser rápidos y contundentes. No hay nada de eso que esté en pie. Eso era Pichetto, Urtubey, Massa, y Labaña andaba en los alrededores. Bueno, no quedó nada de eso. Hoy, entre ayer y hoy, ha desaparecido toda materialidad de esa Alternativa Federal, que era un proyecto que en su retórica, en su formulación, era verdaderamente entre atractivo e impactante, porque era la posibilidad de mover el peronismo federal en una estructura sólida con fierros provinciales a mano para intervenir en la disputa electoral y construir un tercer actor. ¿Qué quedó de eso? Quedó Pichetto de vacaciones. Todavía no hay un pronunciamiento muy claro del peronismo cordobés sobre lo que está pasando, porque no está Schiaretti en acción. Schiaretti está de vacaciones. Massa está por tomarse en estos minutos un café para darle la última estocada final a su presencia en ese espacio. Es decir, para pasar a construir o a formar parte de un reagrupamiento encabezado por Alberto Fernández y con Cristina Kirchner como personalidad central, como elaboradora de la propuesta. El macrismo estaba debatiendo con los radicales, tratando de llegar a acuerdos con los radicales sobre las nuevas condiciones que pedía el radicalismo. Empezaba a circular los nombres de Lustó, de Cornejo. Aparecían distintos actores radicales haciendo las clásicas quejas del partido que, formando parte de una alianza, se ve desplazado, y eso ocupaba parte del centro de la escena. De eso no quedó más nada, tampoco de eso quedó más nada. La sensación que hay es que nada va a volver a ser como antes del 18 de mayo de este año. Y entonces hay que empezar a juntar nuevamente el rompecabezas, porque el rompecabezas ha pegado un viraje considerable. La noticia de ayer es que la candidatura a vicepresidente del espacio que hasta ayer se llamaba Cambiemos, pero Cambiemos es otra pieza que desapareció del mapa. Desapareció Cambiemos, lo que antes se llamaba Frente Patriótico probablemente no se llame Frente Patriótico, porque ahora hay que readaptarlo a la presencia de nuevos actores. Labaña, que no iba a participar en la Alternativa Federal, parece que va a formar una fórmula con Urtubey. Es decir, es una dinámica que estoy hablando de hoy. Claro, hoy es un día muy importante porque a las 12 de la noche cierra la posibilidad de anotar alianzas, y eso le da una cierta estabilidad. Lo que se acuerde en las horas que faltan desde ahora a la medianoche, va a dejar como saldo algo que tiene una durabilidad un poquito mayor, pero como se van a resolver las alianzas, pero no se van a resolver las candidaturas, probablemente todavía tengamos mucho movimiento político y capaz que alguna que otra sorpresa, de manera que hoy tampoco tenemos un panorama estabilizado de la política argentina. Hoy las opiniones giran en torno a la figura de Pichetto, inesperada y bruscamente convertido en un actor central, fugazmente central seguramente. Los vicepresidentes nunca han sido actores fundamentales de la historia política, salvo por la capacidad de crear problemas a sus propios gobiernos que han tenido algunas de los vicepresidentes. Pero después el vicepresidente no es... y Cristina ha producido el hecho
Cristina ha producido el hecho histórico de convertir la vicepresidencia en un lugar de protagonismo político. Pero obviamente el problema del protagonismo político de Cristina no se debe a que sea vicepresidenta, se debe a que es Cristina. ¿Qué es lo que, de qué modo podemos enlazar esta línea de acontecimientos con la propuesta con el video de Cristina del 18 de mayo? Yo creo que lo de Macri, la designación de Pichetto como vicepresidente es una respuesta directa. Uno puede decir si es más eficaz, más correcta, qué resulta. Ese es otro tema. Pero es evidente que el corrimiento de la escena central por parte de Cristina Kirchner dejó tambaleando una parte de la política argentina que construía su sentido a partir de la existencia o de la aspiración a que exista una especie de tercer lugar, del lugar intermedio entre la candidatura de Macri y lo que entonces era la candidatura de Cristina. La elevación al primer plano de una figura como Alberto Fernández, caracterizada pública y conocidamente como un hombre especialista en la negociación, en el diálogo, en la apertura a la conversación política, digamos así, relajada, despojada, todas cosas que se pueden decir en términos de mérito, ¿no? No estoy haciendo ninguna precisión adversa a la figura de Alberto Fernández. Yo creo que la decisión de Cristina Kirchner fue construir una escena política antes y acaso también después de la elección que va a designar al nuevo presidente, en la que no sea tan fácil generar un clima de guerra interior, que no le sea tan fácil a los que buscan ese clima de guerra construir una especie de imposibilidad de la democracia argentina de moverse en términos institucionales, en términos racionales y en términos previsibles. Todas palabras que han sido apropiadas de un modo bastante perverso por los que creen que la previsibilidad y el orden y la moderación corresponde a hacer olas y dejar que el país vaya en la pendiente que ha tomado desde diciembre de 2015 en la dirección de situarse como un peón colonial de una estrategia del imperio para América Latina y admitir como fruto de la naturaleza que está bien que los más ricos se hagan cada vez más ricos y que está bien que los más pobres se hagan cada vez más pobres. A eso en Argentina se le ha puesto el nombre de moderación, equilibrio, gobernabilidad, institucionalidad y todo. Podría estar un rato largo hablando de sinónimos que terminan significando eso, que terminan significando que hay que aceptar que las cosas fueron siempre así y que pretender que las cosas dejen de ser así es abrir la puerta de situaciones imprevisibles y cada tanto se agita la violencia de la década del 70 y la experiencia de países hermanos que han tenido enormes dificultades, gran parte de las cuales están vinculadas con acciones directas del imperio para intervenir en sus asuntos internos. Estoy pensando naturalmente de modo central en la República Bolivariana de Venezuela. Digamos, el temor a hacer olas que puedan empeorar las cosas es la principal herramienta que se utiliza para motivar la aceptación a un orden que perjudica a un porcentaje extraordinario de los habitantes de este país. Porque las cifras económicas que cada tanto mencionamos para ilustrar estas cosas son absolutamente terminantes y elocuentes. 50 empresas cierran por día, hay un porcentaje enorme de los pibes y pibas que viven por debajo de la línea de pobreza, hay una desocupación masiva, hay una pérdida de densidad en la producción, en la industria, en la ciencia, en la educación, en la convivencia. Hay una violencia cada vez más, a pesar del tremendo blindaje que aísla este fenómeno, las fuerzas represivas ordenadas en una dirección violenta contra la movilización, contra la pobreza, contra cualquier manifestación de ruptura con el orden establecido, es un dato muy fuerte de la realidad. Entonces, frente al hecho de que Cristina mueve las piezas en la dirección de quitarle vitalidad y de quitarle argumentos a los que quieren
tensar la cuerda de una manera provocativa y agresiva contra los que tienen otra visión del mundo y del país, la respuesta, en este caso la respuesta oficialista, la respuesta de Macri, es un mensaje al centro, es como un corrimiento al centro, es la esperanza de que la figura de Pichetto actúe como un mensaje, no como una persona que en sí misma atraiga votos, porque si hay algo que no puede tener a su favor Pichetto es su condición de imán de votos masivos. Pichetto tiene como sería un ranking, un resumen de la campaña de un boxeador, 2 peleas y las 2 perdidas por nocaut. En su propia provincia, no jugando de visitante o en otro país, sino en su propia provincia perdió 2 elecciones por mucha diferencia. Así, de ese lado no se puede explicar. Las explicaciones que más circulan son, por un lado, el mensaje a ese electorado de centro, un electorado con cierta mirada peronista del país, al cual se podría atraer pensando en una cosa que ya se ha ensayado de muchas maneras, que es traer peronistas a experiencias no peronistas o antiperonistas. Hay muchos casos de esto, ¿no? Lo han hecho las dictaduras militares, lo ha hecho también el gobierno de Alfonsín, designando ministros de trabajo a dirigentes sindicales. Esto cada tanto es uno de los experimentos. Cuando fracasa el sonsonete de que vamos a terminar con los 70 años del peronismo y se dan cuenta que los 70 años del peronismo no lo van a terminar, o por lo menos no va a ser tan fácil terminarlo, sacan de la galera otro conejo que es un peronista, como dice Jorge Asís, un peronista perdonable, un peronista amante de la gobernabilidad, de buen trato con Estados Unidos, de buenos cafés y copitas en la embajada, de esa gente que no considera el peronismo como un movimiento popular, rebelde y de origen transformador, sino que es una manera de ser, es un lugar como cualquier otro en la política que se presta como cualquier otro para la componenda, para el arreglo y demás. La otra explicación que se da, que he escuchado, que son todas razonables, lo que pasa es que después hay que ver cuáles de ellas son autorizadas por el curso de los acontecimientos, pero como tales son razonables. La otra explicación es que se quiere dar una señal de gobernabilidad para después del 10 de diciembre. Es decir, Pichetto, según algunos observadores, sería el enlace de Macri con la Liga de Gobernadores. Y entonces que el mensaje es que Macri construye la gobernabilidad de su nuevo periodo de gobierno a través de Pichetto, que por arte de magia, o no sé por qué otra cosa, sería el personaje capaz de hacer pasar eso que ya anunció Macri, que lo que va a hacer es lo que ya hizo, pero mucho más rápido y agrego yo, más cruelmente, si gana la elección. Pichetto es el enlace entre eso y que no se pudra el rancho. Es el hombre que va a negociar con los gobernadores, que le va a dar la cara dialoguista al gobierno. Yo creo que hay un volumen de imaginación política en esto muy grande. Y sobre todo hay algo que es una especie de debilidad central del análisis político del establishment, de los periodistas y de los analistas del establishment, que es creer que los personajes de la superestructura, por arte de magia, generan condiciones sociales, generan climas y generan posibilidades para un determinado gobierno. El tema es que ni Pichetto ni nadie puede asegurar que la oferta, la promesa que está haciendo Macri, en el caso de ganar y de ser cumplida, pueda convivir con la paz social. Eso no lo puede asegurar. Pichetto ya no lo puede asegurar porque no tiene ni base de sustentación. Pichetto no puede asegurar eso ni en la provincia de Río Negro, donde no lo vota nadie. Entonces yo no sé con qué autoridad o con qué calidad va a ser Pichetto el emisario de la paz social cuando Macri empiece a aplicar lo que promete que va a aplicar. Es un hombre que promete más de lo mismo y con más crudeza. Todo eso con un problema, además, que para que Pichetto sea el hombre de la gobernabilidad en un nuevo gobierno de Macri, falta un pequeño detalle: que Macri pueda ganar la elección, cosa que está lejos de estar garantizada y cosa que está lejos de ser auspiciada por la presencia de Pichetto en el gobierno. Pichetto es un hombre no electoral.
Pichetto es un hombre incapaz de atraer en términos de enamoramiento político a ningún ciudadano, es una persona opaca. Hoy escuché que era un gran orador Pichetto, porque ahora se dicen cosas como la velocidad, como el vértigo de los acontecimientos habilita muchas palabras, hay una hiperinflación de palabras, en general lo hay, ¿no? Pero en días como hoy, como hay que llenar espacios, yo estoy haciendo eso, otra cosa, hay que llenar espacios, hay gente que saca de la galera cosas para explicar aspectos sobre los que no tiene la menor idea. Pichetto como una especie de eje de una liga de gobernadores, todos los cuales, bueno, no todos los cuales, el 90% de los cuales se ha enrolado y se ha alineado con la fórmula Alberto Fernández, Cristina Kirchner. Pichetto desde fuera y desde la posición contraria a la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, de la posición contraria va a ser el que dialogue, pacifique, enrole y encolumne a los gobernadores. La verdad es que hay que tener mucha imaginación para alargar esas cosas. Más bien parece que hay que llenar de palabras un vacío, una incertidumbre que lejos de atenuarse crece. Entonces la otra que aparece es, como Pichetto es el garante de la gobernabilidad, hoy los mercados apuestan a la Argentina, entonces Macri compra a través de la presencia de Pichetto en la fórmula una llegada al 10 de diciembre de 2019 armoniosa, pacífica, con el dólar quieto y con el orden económico más o menos asegurado. No hace falta decir que aunque llegaras a... La verdad que primero hay que decir que una utopía política montada sobre que el dólar valga 45 pesos es bastante deficitaria en términos de promesa política. Y sobre todo cuando el dólar valía 9 pesos o 10 pesos cuando asumió el gobierno de Macri. Si el gobierno de Macri, después de 4 años de gobierno, convoca a la gran empresa, a la gran aventura argentina para sostener un dólar de 46 pesos, con desocupación masiva, con cierre de empresas, con penurias colectivas, después que el dólar valía la tercera, 3 veces y medio menos cuando asumió el gobierno, 4 veces menos cuando asumió el gobierno, entonces hay que preguntarse por el tipo de expectativas que se está discutiendo en la Argentina. Yo creo que lejos de empobrecer o de oscurecer la construcción que acaba de formular, de lanzar Cristina con la candidatura de Alberto Fernández, esto le da más entidad. Yo creo que es muy difícil encontrar un peronista. Habría que preguntarse a esta altura qué significaría ser peronista para una persona que se entusiasma por la candidatura a la vicepresidencia de Pichetto detrás de la candidatura presidencial de Macri. Encontrar un personaje de esos y llamarlo peronista es una exhortación a la imaginación. Y yo creo, termino con esto, que el acto de colocar al actual jefe del bloque de senadores del Partido Justicialista en la fórmula es un golpe de gracia contra la fábula peronista. Una cosa es la memoria peronista, una cosa es la historia peronista, la herencia peronista, las 3 banderas, las grandes conquistas del primer peronismo, los grandes heroísmos que cultivó el peronismo en su historia, y otra cosa es esa fábula que dice, finalmente somos todos peronistas. Había alguien que yo no quiero nombrar, que decía, la fórmula tiene que ser Cristina Pichetto o Pichetto Cristina. Si algún oyente por vía privada me pregunta, yo le contesto. No quiero entrar en polémicas porque yo no soy una persona que le guste ser monigote de discusiones absurdas, con gente absurda, con gente que dice una cosa un día y que dice otra cosa otro día. Yo lo escuché, yo doy fe de que lo escuché y seguramente los muy bien informados oyentes que tenemos seguramente saben quién es, pero no importa. Importa la idea de que hay que dejarse de joder con que el peronismo es una especie de esencia y de foto colgada en la heladera y inmune a las realidades que vive la sociedad. El peronismo fue reconstruido, revivido, resucitado por 2 personajes en la primera década de este siglo, que son Néstor Kirchner y Cristina Kirchner. Imaginarse un peronismo opuesto a Néstor y a Cristina Kirchner es lo que estamos viendo. Dirigentes sindicales sin sindicatos. Yo he estado comiendo más de una vez
tomando café y comiendo medialunas en los días que los gastronómicos estaban de paros. No tienen sindicato, no tienen cara, porque han acompañado todas las empresas más ruines y más ruinosas para el país y siguen poniendo el escudito peronista y la foto de Perón y Evita como si fuéramos giles, como si no nos diéramos cuenta que eso es el portaestandarte que usan para una causa perdida y para una causa horrible, que termina en Macri. La estación terminal de esa fábula, de esa falsa fábula peronista, la estación terminal es Mauricio Macri y el testimonio lo tenemos hoy y se llama Miguel Ángel Pichetto. Porque pensar que la incorporación de Pichetto a la fórmula presidencial es una expresión de inclusión del peronismo parece mentira. Como esto parece mentira, vamos a escuchar un vals que se llama Parece mentira y que interpreta una voz que esa sí era peronista sin ningún lugar a dudas, Nelly Omar.